Hola, ¿qué tal? Yo soy la maestra Tere Jiménez y yo les voy a dar la clase de depresión infantil y abuso sexual. Mi formación es como psicoterapeuta y como psicoterapeuta cognitivo-conductual. Tengo formación en desarrollo humano, en educación y tengo actualmente terminando el doctorado en ciencias penales y toda la orientación de la investigación tiene que ver con el protocolo, con un protocolo de actuación en casos de abuso sexual en niños, niños y adolescentes que han sufrido el abuso y sobre todo como un trabajo integral con la familia y un protocolo basado en evidencia, que actualmente como perito en abuso sexual me encontraba con muchos casos que no estaban validados o no tenían una actuación óptima en casos de abuso sexual y terminaba siendo perjudicial a la larga, y ya casos de adultez también que hubo una mala praxis que llevaron a generar un trastorno ya en la adultez. Entonces, pues vamos a iniciar con la clase de depresión. Anteriormente, la depresión se creía que pues en los niños no sucedía. Hasta hace 30 años empezaron a darse cuenta que también los niños se deprimían, que también afectaba a la población de los niños y adolescentes y que pues efectivamente no era igual los casos de depresión en la infancia que en la adultez, pero o sea, las características que tenían no eran similares, o sea, más bien no eran iguales, eran similares, pero no se daban cuenta y decían, bueno, es que un niño no se va a deprimir. Bueno, el niño no se deprime de la misma manera que se deprime el adulto, o no se deprime por las mismas cosas, se deprime por otras cosas que tienen que ver con su entorno familiar, con la escuela, si no está rindiendo bien, la exigencia de los padres o cómo está el contexto. Eso es lo que lleva a que el niño tenga una desesperanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la depresión en la infancia? Pues es un trastorno de humor constituido por un conjunto de síntomas entre los que van a predominar los afectivos como la tristeza, la desesperanza, la apatía, la anedonia y la sensación subjetiva de malestar constante. ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Tiene que ver con pues esa desesperanza de mi entorno en donde yo observo que no hay algo placentero en ese entorno. Esto puede ser porque algo sucedió en mi entorno inmediato, como el divorcio de mis padres o la muerte de un familiar, o porque de pronto perdió el trabajo mis papás. Esto cambia totalmente la situación del contexto y lleva a que haya una conducta diferente de los cuidadores o de ese entorno inmediato. Entonces, el niño deja de tener estas, como esta conducta que antes tenía cuando era feliz o tenía estos estímulos constantes que lo llevaban a tener un bienestar y de pronto deja de tenerlos. Y eso lleva a que de pronto, poco a poco, ese bienestar aparezca o esté. Esto lleva a que el niño tenga una desesperanza de ese entorno. ¿Qué hay en comorbilidad? ¿O qué es la comorbilidad? Espero que todos ustedes ya sepan. Es como el conjunto de, o qué hay como en conjunto. Muchas veces la depresión no viene sola. De hecho, regularmente no viene sola. En los niños ves ansiedad y depresión en conjunto. De pronto trastornos de déficit de atención, a lo mejor el déficit de atención llegó primero y esta incapacidad para rendir en la escuela llevó a que el niño tuviera una desesperanza de sí o del futuro porque los mismos papás estaban exigiéndoles demasiado, o puede ser que se haya dado primero la depresión y esto lleva a que de pronto el niño no pueda tener como esta capacidad para poder estar en la escuela de una forma óptima. Entonces, ahí tendríamos que revisar muy bien y evaluar, sobre todo de cómo discernir realmente si el trastorno es ese solo
o llega en conjunto y explorar en profundidad cuál es cuál es el problema real, porque en los casos que me ha tocado trabajar, muchas veces no es solamente el trastorno en sí, solamente es uno. Regularmente llegan en conjunto y entonces muchas veces ese trastorno, por ejemplo, ansiedad, primero fue la ansiedad y luego llega la depresión y entonces sacas o quitas la capa de la depresión y ahí está la ansiedad. Y entonces, ¿qué llevó a que el niño tuviera la desesperanza? Pues esta ansiedad que sentía de forma constante. Eh, ¿Qué pasa cuando hay casos que ya tienen ansiedad y se les como que muta la condición de ansiedad a tener ya una depresión? Pues hay que ir evaluando y no vamos a trabajar de forma aislada, sino que se va a ir trabajando dándonos cuenta que llegó primero y ahora sí poder trabajar de una forma integral. Cuando hay más tiempo que se ha dejado el trastorno, esto cuesta mucho más trabajo para que pueda reinsertarse a la sociedad de una forma óptima, ¿sí? Y por último, pues en los niños también vemos bastantes casos de abuso sexual que vienen en comorbilidad con la depresión. En caso de los adolescentes, pues en los adolescentes podemos observar que previo a eso ya había como una distimia, también muchas veces haya consumo de sustancias, marihuana, alcohol, cocaína en algunos casos, o anfetaminas, trastornos de conducta, fobia social, trastornos de ansiedad, igual déficit de atención y también casos de abuso sexual. Entonces, ojo, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en este tipo o sea, al momento de nosotros hacer una evaluación para poder realmente discriminar y darnos cuenta cuál es el trastorno que tiene el niño, porque hay que voltear a ver todo ese entorno y a partir de que observamos todo ese entorno es cuando realmente podemos darnos cuenta qué es lo que sucede en el niño, qué es lo que sucedió primero, si tenía un entorno hostil o tenía un entorno violento, pues probablemente primero inició la depresión y posterior a eso evolucionó el déficit de atención o posterior a eso evolucionó a una depresión. Entonces hay que observar cómo se fue desarrollando el trastorno y para poder trabajar con ese trastorno. ¿Cómo vemos los síntomas según como la edad? Cuando son menores de 7 años, regularmente los síntomas se manifiestan en que están más irritables, como hay llantos sin un motivo, hay desinterés por las cosas que realmente hacían antes, cansancio extremo, de pronto ves que el niño está constantemente cansado, no quiere hacer nada. Eh, Hay muchas veces también que tienen un aumento en la actividad motora, que los ves como más activos porque no quieren estar como en un estado de tranquilidad, porque el estado de tranquilidad los va a llevar a que de pronto se den cuenta o recuerden esas cosas que son dolorosas. Entonces, el estar constantemente como activos lleva a que el niño no contacte con ese malestar, ¿sí? Otras veces también hay alteración del crecimiento, hay dolores de cabeza, dolor abdominal, muchos miedos, de pronto como ustedes ya lo vieron cuando vieron ansiedad, cómo hay miedos normales, ¿no? Hay grados al momento de tener un miedo. Y hay tipos de miedos normales que van regularmente por la edad. Pero en los niños, de pronto son muchas fobias, ¿no? O, por ejemplo, en casos con abuso sexual, que empezaron a tener miedo a cosas que antes no le hubieran tenido miedo, como a dormir solos o
el estar solos en un periodo muy corto, el hecho de que llegue la noche, en general es un malestar para ellos porque a lo mejor lo asocian con una situación que fue dolorosa o con algo específico que los llevó a tener un malestar o una tristeza, ¿no? El no recurrir a ciertos lugares, por ejemplo, si la abuela falleció y la abuela era la cuidadora principal, entonces no van a querer acercarse a la casa donde vivía la abuela. Otro tipo de como síntomas que aparecen, pues es la enuresis, la encopresis y retraso psicomotor. De pronto ves a niños que están como con un tono muscular mucho menor que el que corresponde de su edad, y esto es como derivado a que la mayor parte del tiempo quieren estar acostados, ¿sí? Y entonces van dejando de tener un tono muscular porque los niños quieren estar sentados, acostados, inactivos, ¿sí? En caso de que pues, los niños estén de forma inactiva. Otros de los síntomas que aparecen en niños que son de 7 a 10 años, hay que evaluar ya 3 esferas, ¿no? Que es la esfera afectiva, la esfera cognitiva y la esfera somática. ¿Qué pasa con la esfera afectiva? Los niños tienden a estar más irritables, más agresivos, de pronto están como muy ansiosos por hacer cosas, están apáticos, no quieren hacer nada, están muy tristes, de pronto quieren culpar como el entorno. Por ejemplo, si fue una situación de divorcio, culpan mucho a la mamá, culpan mucho al papá, eh, debido a esta situación dolorosa que están experimentando. Si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Rayleigh cuando está, ya vieron la película Intensamente, la niña se enoja mucho con los papás porque pues ella tenía o experimentaba muchas cosas felices cuando vivía en Minnesota, pero cuando se cambian de ciudad, a ella le genera mucho malestar. Y entonces, en el lugar en el que está actualmente, lleva a que ella sienta mucha tristeza. Entonces, esto le lleva a culpar a sus papás de ese malestar que está experimentando. Hay muchas veces que los niños experimentan como mucho aburrimiento. Hay algunos casos en la esfera afectiva en donde aquí ya aparece más la incidencia de suicidio. Sí ha habido casos que los niños se han suicidado. Es más frecuente a partir de los 7 años porque los niños ya empiezan a tener más conciencia de el futuro, más conciencia de lo que está sucediendo en este momento. Entonces, esto lleva a esta desesperanza, a esta incomodidad y no querer estar en este mundo, en esta situación que es sumamente dolorosa. Y hay algunos casos, sí se han dado, en menores de 7 años, son pocos, y hay que evaluar mucho el conocimiento del suicidio, porque para que realmente haya suicidio tienes que conocer que haya una irreversibilidad de la causa. O sea, yo sé que me voy a morir y que muriéndome es la única forma en la que voy a poder resolver esto que estoy experimentando, esto que es sumamente doloroso. Entonces, pues niños que son menores de 7 años, muchas veces es solamente como quitarse el malestar. Recuerdo una carta que leyeron en un taller que fui, justo de suicidio infantil, y la carta decía: mami, papi, ya me voy a ir a ver al niño Dios y le voy a preguntar por qué a mí no me quiere, por qué a mí no me regala cosas. Y entonces ahí mismo decía, y después regreso. Entonces, ahí no hay un conocimiento real de la irreversibilidad de la causa. Ahí solamente está el malestar de la situación, no está la conciencia de que una vez que mueres ya no hay vuelta. Entonces, por eso es que hay que evaluar si hay como esta idea o esta conciencia de que me voy a morir y me voy a morir hasta, o sea,
quitar este dolor que estoy experimentando en este momento. Hay que evaluar también la esfera cognitiva, que es tener una baja autoestima, un bajo o un pobre autoconcepto. No hay una motivación, muchas veces hay miedo a la escuela o hay como fobias específicas que se dan a partir de un malestar muy grande, ¿no? Si, por ejemplo, se accidentaron o algún familiar se murió en un accidente, entonces los niños pues no van a querer subirse a un coche porque van a creer que también a ellos les va a pasar o van a empezar a asociar todo aquello que está como experimentando de forma constante con la situación que es dolorosa, ¿sí? Y todo aquello que sea como relacionado con los pares, con los iguales, hay que evaluar cómo está la relación. Muchas veces dejan de relacionarse con los amigos, o sea, que son sus iguales, porque ya no les genera placer, ya no les genera comodidad, ya no están cómodos con esta interacción que regularmente tenían sin ningún problema. Y evaluar la parte de la esfera somática, que de pronto hay dolores de cabeza, mucho malestar estomacal, hay un problema en el control de esfínteres, hay enuresis en copresis y hay problemas en el sueño, o duermen mucho o duermen poco, igual con el apetito, es mucho apetito, poco apetito y no es como real para su edad. ¿Qué pasa con los adolescentes? Con los adolescentes aquí entra una parte un poco más interesante en relación a la exploración. Hay que darnos cuenta cómo es la parte de la conducta. De pronto, a veces la conducta es normal en el adolescente, porque el adolescente tiende a ser oposicionista, ¿no? No le gusta lo que está sucediendo como parte del desarrollo. Como parte del desarrollo es, no me gusta esto, o ay, ¿por qué esto? Todo el tiempo es como estar aprendiendo sus reglas y ya empezar eh, como en esta parte de cómo negocio con el mundo, empiezan a observar el entorno y empiezan a ser un poco más hostiles. Entonces, nada más hay que evaluar esta parte, que sea una tendencia natural del adolescente, o ya hay que evaluar o llama más la atención cuando esto pues se prolonga durante más tiempo y que esto se vea en todos los entornos, incluso en entornos con personas que antes podían caerle bien, ¿sí? Entonces hay que evaluar la parte de la conducta negativa y la parte de la conducta como disocial. Hay que evaluar la parte de las sustancias también. Una cosa es que se tomen una cerveza y otra cosa es que de pronto lleguen en un grado de alcohol pues, alto. También hay como incidencia en la irritabilidad, que están de mal humor, tienden a ser como más agresivos, se fugan de su casa, se aíslan de ese contexto cercano o sus amigos, su familia, no ayuda en casa, tienden a ser como más descuidados en su aseo, todo lo que tiene que ver con el autocuidado, sienten un gran vacío de forma interna, entonces como que sienten que no merecen. De pronto por eso esta imagen como que me gustó al momento de clarificar cómo está este vacío, ¿no? Cómo a lo mejor estos padres que yo tenía idealizados, pues ya no son esos padres idealizados, ya estoy como enojado con lo que está sucediendo, ya estoy enojado con ese entorno y esto me lleva a estar enojado con el otro y de pronto eso también reflejarlo hacia mí como adolescente. Entonces, tienden a no cuidarse, a regañarse o a criticarse muchísimo, como que la parte característica de la adolescencia como psicología del desarrollo es que el mundo gira alrededor de ellos. Ustedes pasen por una prepa a la hora de la salida y se van a dar cuenta que ellos se les van a atravesar como si hubieran comido ligas. ¿Por qué? Pues porque
ellos creen que son únicos en el mundo. Entonces, parte de la característica que ellos tienen es que si les sale un grano, se van a estar castigando mucho por el grano que les salió, o van a ser hipercríticos con el tema de la imagen. Y entonces, personas que, o sea, chavas que tienen problemas de, o sea, aquí empieza a surgir mucho los trastornos de conducta alimentaria por el tema de los autorreproches, ¿sí? Una baja autoimagen. Y aquí pues es muchísimo más frecuente encontrar ideación suicida que en los niños que son menores de 7 años. Aquí sí es todavía más la incidencia en donde los niños o los menores empiezan a tener ya una ideación suicida. Ya incluso ya pueden planificar más como llevar a cabo esta idea suicida. ¿Cuáles son los como factores de riesgo que están asociados a la depresión? Una historia familiar disfuncional. Eh, He tenido casos en donde pues los papás se separan, la mamá la mamá no deja que vea sus hijos al papá o viceversa. Los niños se quedan con la mamá y no quiere que sus hijos vean a la mamá por situaciones de las que hayan sucedido. Y entonces esto pues lleva a que los niños se sientan avergonzados, sientan que son culpables de lo que sucedió. Por ejemplo, en casos de abuso sexual, me ha tocado que de pronto se abre el secreto y entonces fue uno de las dos familias, no sé, por ejemplo, el papá de la mamá. Y entonces toda la familia se fractura a partir de esa situación de abuso. ¿Por qué? Porque resulta que el papá, o sea, el papá biológico se molesta bastante con la esposa y entonces todo es culpa de la esposa porque no lo cuida lo suficiente. Y es entonces al abrir este secreto y al fracturar toda la estructura familiar por culpa de que se abre el secreto, es como el yugo que va a estar cargando a partir de ahí. Entonces, esa historia familiar disfuncional puede llevar a que que el menor tenga un pobre autoconcepto o una situación que lo lleve a deprimirse. Consumo de sustancias en los padres, obviamente pues van a tener descuido en los hijos y esto va a llevar a que los hijos tengan una frustración constante con el entorno, con sus papás, con lo que está sucediendo, porque los están privando a los hijos muchas veces de necesidades básicas. Si hay conflictos conyugales, si hay maltrato, bueno, pues pérdida de amistades también va a llevar a que haya una tendencia a la depresión. Por ejemplo, en el caso de Rayleigh, cuando su amiga se empieza a tener otras amigas, pues eso le molesta mucho y lleva como a ponerse muy triste. Bullying en la escuela lleva también a que el niño se sienta como desprotegido, a que no se pueda defender del entorno y si veo que mi entorno inmediato, o sea, que mi contexto no me está siendo favorable, pues entonces yo soy el que estoy mal, empiezo a desarrollar por ahí un esquema de imperfección vergüenza, de pronto puedo desarrollar esquema de fracaso a partir como de todo este entorno que es como de burla, ¿no? Cambios hormonales también pueden llevar a que haya una como tendencia a que estén más tristes en ciertos periodos, a lo mejor cuando empieza el periodo de la menarca en las mujeres, pues a que nos empiece a bajar lleva a que haya un cambio hormonal bastante significativo y que a lo mejor en los primeros periodos pueda aumentar la incidencia de la tristeza en las niñas. Cambios genéticos o situaciones genéticas y biológicas, padres que sufrieron como más bien que tienen esta característica de la depresión o bipolaridad, pues puede de pronto ahí tener consecuencias los hijos. Yo ahí pondría en tela de juicio si realmente es un factor biológico per se o un factor reforzado y es como
predisposición, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo la predisposición porque mi papá es diabético y yo estoy comiendo dulces, pues obviamente eso me va a detonar a mí la diabetes. Pero si aquí hablamos de una situación de una bipolaridad, entonces mi mamá es bipolar y hay periodos en donde está encerrada y a mí me priva de el salir con amistades, o yo de pronto me siento con la responsabilidad de cuidar a mi mamá o cuidar a mi papá que es alcohólico. Entonces eso obviamente va a detonar, como a lo mejor a mí me hubiera detonado a los 40, la depresión pues me detona muchísimo antes por este comportamiento de la madre, ¿no? Entonces, reitero y pondré en tela de juicio qué tanto tiene que ver el factor genético, sino más el factor contextual que lleva a que ese entorno inmediato no cubra de las necesidades básicas al menor y esto derive a una tristeza o a una depresión. ¿Cuáles van a ser los factores protectores en casos de abuso, perdón, de depresión? ¿Qué me va a llevar a mí a sentir o a evitar que me dé depresión? Eh, Sentido del humor, de pronto ser como más relajado, no ser como tan aprensivo, que haya una relación, o sea, que haya relaciones de amistad frecuentes, sanas, que mi relación con mis familiares sea una relación sana, adecuada, que haya logros personales que de pronto me lleven a mí a tener un bienestar. Por ejemplo, papás que inscriben a los hijos en 50 cosas, pues imagínense, no van a rendir en ninguna. Y entonces el constantemente estar en fracaso, pues también llevan a una desesperanza. Entonces, el que vean el potencial de sus hijos y que vayan encauzando ese potencial, pues va llevando a que los hijos se sientan más seguros de sí mismos. Entonces, si yo, por ejemplo, me gusta dibujar desde chica y mis papás me van encauzando a que yo empiece a tomar clases de dibujo, clases de arte, pues eso va a llevar a que el hijo pues vaya desarrollando un buen autoconcepto en relación al dibujo y entonces se vaya dando cuenta que es bueno para algo. Que tenga una inteligencia como normal alta también va a llevar a que pueda como evaluar o autoevaluarse de una forma más funcional. Hacer deporte, eso lleva a que liberemos endorfinas y entonces eso cambia la bioquímica cerebral. Y participar de pronto en algún club que sea del que sea. Esto, por ejemplo, los scouts es un tipo de club o de como de entorno de amistad, en donde van desarrollando valores y van desarrollando aprendizajes sociales que refuerzan de forma constante, que sirven para algo, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los instrumentos para evaluar la depresión? Una observación directa al menor, por ejemplo, cuando están en alguna actividad de juego y que el niño esté aislado o que el niño de pronto empiece, no, ¿para qué juego si de todas formas me va a ir mal o de todas formas voy a perder o eso no me interesa? Esto lleva como hey, esto es un foco rojo, observa qué está sucediendo, que el niño tiene un muy pobre autoconcepto. La entrevista, obviamente, pues nos va a dar la mayor parte de la información que nosotros tenemos, que nosotros necesitamos. La entrevista a los padres, una muy buena entrevista a los padres en relación a cuáles son como los reforzadores que los mismos papás dan para promover una conducta o para apagar una conducta. Entonces, de pronto papás que, no sé, que tienden o dicen que sí validan las emociones de sus hijos, pero cuando aparecen las emociones de los hijos, los mismos papás es, pero ¿por qué te sientes así? No deberías sentirte así. Si tú eres muy inteligente, si tú eres, o sea, en lugar de hacer realmente una validación de la emoción, recoges la emoción que está experimentando el menor y cómo es que se encausa esa emoción. Entonces, muchas veces cuando tienes unos papás invalidantes o papás que son sumamente perfeccionistas, tienden
a desarrollar hijos que tienen un muy pobre autoconcepto y sienten que el estándar es muy alto. Entonces, al tener el estándar tan alto, los niños empiezan a desarrollar como un muy pobre autoconcepto y empiezan a creer que no son capaces de lograr cosas, que no son capaces de cumplir objetivos. Entonces, la entrevista de los padres hay que buscar mucho, mucho, mucho la exploración en relación a cuáles son los reforzadores, cuál es la forma en que validan, en la forma en que reconocen los logros, la forma en que encausan las emociones, la forma en que dirigen su día a día del menor, ¿sí? Dibujo libre, sobre todo no tanto como para evaluar lo que está dibujando en sí. Más nos sirve como un proceso para crear rapport, no tanto como realmente, porque me dibujó ahí 3 palitos, entonces significa que tiene una fijación con la madre. O sea, no. Todo este rollo como del diagnóstico a través de los dibujos es una forma como muy sesgada de interpretar la información que los menores nos están dando. Muchas veces los niños tienden a dibujar, pues, que la familia y si con eso nos empieza a relatar algo que tenga que ver relevante con las conductas que tienen las personas que están en su entorno, hay que darle bastante peso. Pero si realmente el niño nada más dibujó unas mariposas o dibujó 3 arbolitos y un perrito, entonces eso no nos va a dar como información realista, ¿sí? El juego nos va a ayudar mucho a evaluar frustración, a evaluar qué tanto es el concepto que el menor tiene, si realmente se siente capaz de lograr, de intentar, de hacer cosas. Y hay que hacer un análisis funcional de la conducta. Esto a veces nos cuesta un poco de trabajo hacerlo con menores. Cuando son adultos es más fácil, porque los adultos a lo mejor tienden a ser como más claros al momento de expresar lo que surge cuando está, o sea, previo a la conducta y posterior a la conducta. Pero para todo esto hay que hacer mucho trabajo integral con la familia, qué pasó previo a que surgiera la conducta y por qué surgió la conducta y qué pasó después de que sucedió o surgió la conducta. Ustedes ya deben saber todo lo que tiene que ver con el análisis funcional y un cuestionario de depresión infantil. No sé, los cuestionarios muchas veces son sesgados, pero sí es importante utilizar los cuestionarios, sobre todo como para el nivel de satisfacción de los pacientes y ver cómo llegan y cómo se van. También es importante evaluar, y esto sí o sí se tiene que evaluar, preguntar como toda esta parte de la ideación suicida. Obviamente los niños no te van a decir como, sí, tengo ganas de matarme y me tengo ganas de matar con un cuchillo. No te lo van a verbalizar así, pero sí te van a verbalizar cosas como, pues ya no tengo ganas de vivir o ya no me gusta la vida que estoy teniendo ahorita. Y entonces hay que buscar explorar qué ha hecho a partir de eso, ¿sí? ¿Cómo es su entorno a partir, o sea, qué ha desarrollado a partir de que surge esta idea? ¿Qué es lo que no le gusta de su entorno? ¿Y qué hay que desarrollar en los niños para que un niño crezca de una forma integral sana y desarrolle en la medida de lo posible esquemas funcionales? Digámoslo así o digámoslo como que no desarrolle esquemas que lo lleven a tener una vida que no sea la que ellos quieren o una vida disfuncional en general. Es fundamental, sí o sí, desarrollar seguridad en el menor. Cuando no desarrolla seguridad en el menor siente que constantemente está en riesgo. Al sentir que constantemente está en riesgo, empieza a activarse su sistema de alarma.
¿Qué pasa cuando tenemos un sistema de alarma activado? Imagínense ustedes que tienen su coche y su coche tiene la alarma sumamente sencilla. Se acerca una persona y de pronto la alarma suena. Y entonces rápido van ustedes y verifican que no se hayan robado su coche. Pero se dan cuenta que se activó al mínimo paso de la persona que estaba ahí. Otra vez pasa y otra vez pasa. Así 10 veces. ¿Qué pasa a la 11ª vez que escuchan la alarma? Dicen, ay, no pasa nada. Otra vez se activó la alarma. Pero resulta que esa 11ª vez sí fue que se robaron su coche. ¿Qué sucede? Cuando yo no tengo una seguridad en mi entorno inmediato, yo no desarrollo esa seguridad, empiezo a activar esa alarma y esa alarma constante me lleva a realmente no generar un autocuidado, a no darme cuenta cuando hay algo que es negativo y cuando es algo que no es negativo. No puedo discernir porque todo el tiempo está activada la alarma, ¿sí? Entonces, cuando somos adultos, cuando crecemos y tenemos esta alarma activada, no nos vamos a dar cuenta cuando algo malo nos pueda pasar. Es necesario desarrollar estabilidad en los menores, que haya una frecuencia constante de parte de los padres al momento de cuidar a los hijos. ¿Qué cuidados tiene? Cuidados que puedan los papás hacerse cargo de ellos, que no sean cuidados como de, ay, es que se lo encargo a mi mamá y yo me voy con mi nueva novia, o yo me voy al antro porque pues yo ya voy a buscar un nuevo marido. Cosas así que al final del día, pues los niños se sienten que están desplazados, ¿sí? Límites. O sea, papás que son sumamente complacientes también van a desarrollar disfunción en los niños. ¿Por qué? Porque si todo les hacen a los hijos, los niños, cuando salgan al entorno, no van a saber qué hacer, no van a saber cómo hacer las cosas. Al no saber cómo hacer las cosas, entonces pueda que los demás se burlen de ellos, pueda que los niños sientan que no tienen las habilidades necesarias para desarrollarse en ese entorno inmediato, o puede ser que los mismos niños al momento, o sea, no saben cómo trabajar en equipo con el entorno que está ahí. Entonces, es necesario que los papás aprendan a poner límites y que no es no. Y no esta parte de me agacho y le explico y entonces le vuelvo a explicar y le vuelvo a explicar. No, también hay acciones contundentes que tienen que tomar los papás. Y ojo, las acciones contundentes jamás tienen que ver con golpes. Las acciones contundentes tienen que ver con, llego y te digo una vez, te expliqué una vez para decirte por qué no tenías que hacer eso. Y ya las siguientes veces no lo haces y te quito de ese entorno y ya, punto. No hay negociación, no hay nada, ya no se tiene que explicar, porque también estar explicando y explicando y explicando, claro que los niños es, ay, otra vez con el mismo discurso. Y claro que esto a los niños pues no les genera realmente una crianza efectiva. Empatía, que los papás sientan empatía. Esta parte que les mencionaba hace un momento, de pronto los papás que llegan y supuestamente validan mucho las emociones, pero el validar las emociones para ellos es, ¿por qué te sientes así? No deberías sentirte así. No, la parte de empatía es, entiendo que estés muy triste porque se murió tu pescadito. En lugar de decir, ay, un pescadito, hay un montón de pescados, podemos ir a comprar uno a la pecera, o perdón, al acuario. No, no se trata de ir y nada más reemplazar eso. Para el niño es su mejor amigo, era su amiguito. Entonces, esta parte de cercanía, de que los papás empaticen con los hijos, es necesaria, sí o sí. Entonces, no sé si con esto que llevamos hasta ahorita de las necesidades alcanzan a percibir la importancia de los papás en consulta, más incluso que los propios niños, porque
A quienes tenemos que reeducar realmente es a los padres. ¿Por qué? Porque los padres son quienes van a proveer de esas necesidades a los menores. Y entonces podemos trabajar mucho más con la parte de la depresión si trabajamos con los papás, ¿sí? ¿Por qué? Porque un papá empático va a saber qué hacer con la parte afectiva, ¿sí? Y va a saber qué hacer también con la parte de te amo incondicionalmente. De lo que no estoy de acuerdo en este momento es, estoy molesta por tu conducta. No estoy molesta contigo como persona, estoy molesta contigo por la conducta que acabas de hacer. Entonces, esta parte de la aceptación tiene que ver con eso. No es como te condiciono el afecto a partir de que tú haces cosas buenas para mí. No, hay una aceptación incondicional. Y, por favor, mucho el respeto. Porque muchas veces, porque como es un niño o una niña o es menor, no hay respeto. Pero incluso ni siquiera hay respeto entre los padres, entonces mucho menos va a haber un respeto del padre hacia el hijo. Y entonces, así como el padre quiere recibir respeto de parte de los niños hacia él, es necesario que los padres también respeten a sus hijos. Hay que evaluar las necesidades cubiertas en el menor, hay que evaluar toda la estructura familiar que tiene el menor, la escuela, cómo es la interacción social del menor y cuáles son los patrones conductuales que tiene el niño, ¿sí? El niño, la niña o el adolescente. Esto nos va a dar muchísimo más que cualquier otra herramienta para poder realmente trabajar con el menor. Tenemos que hacer una buena exploración. Tenemos que delimitar, tenemos que explorar eficazmente desde cómo están cubiertas esas necesidades, cómo es toda esa dinámica, cómo es la interacción familiar, cómo son las reglas, cómo se ponen los castigos, cómo se dan las recompensas, cómo se administra el tiempo libre, cómo se administra el tema de la economía, si le dan dinero, si no, cómo se establecen esos límites, cómo se relaciona la familia con otras familias, cómo es toda esta interacción. Y nosotros también tenemos que trabajar en la escuela. ¿Para qué? Para darnos cuenta cómo es la dinámica de la escuela y cómo a veces la misma escuela va perpetuando ciertas conductas disfuncionales en el menor, ¿sí? Por ejemplo, me ha tocado, con todo esto de la contingencia, pues hay un caso que tengo en particular. Previo a la contingencia, empiezo a ver al menor, es un menor, ya tiene como 2 años, eh, con malas notas, pero tiene ya 6 meses sumamente deprimido. Los papás me lo llevan por problemas conductuales, lo cual al inicio, en cuanto estoy en la entrevista con los papás, empiezo a dar cuenta que el problema es que el menor nunca se le recogió la emoción a partir de que el menor ve que la mamá está a punto de morirse. Cuando van rumbo a la escuela, la mamá se pone muy mal, tiene un problema, se desmaya en el coche y el niño queda impactado. A raíz de eso, el niño empieza a orinarse en la cama y empieza a tener problemas en la escuela. Como ya es un niño condicionado en cierta manera de la escuela de que tú eres un mal niño, ya lo etiquetan, pues la misma maestra ya no revisa ni siquiera los trabajos y siempre es la misma nota. Entonces, previo a todo lo de la contingencia, estuvimos trabajando, estuvo avanzando bastante en la escuela y las notas posterior a la contingencia han sido las mismas todo el tiempo aún, a pesar de que hubo una tarea, por ejemplo, que la mamá hizo y dice, yo quería saber si era porque mi hijo estaba haciendo mala tarea o porque la maestra tenía ganas de seguir, o sea, de decirle lo mismo que siempre. Y efectivamente la tarea estaba perfecta, estaba impecable y recibió la misma nota. Entonces, como este tipo de mensajes que manda la misma escuela a veces van devaluando el trabajo del menor o el concepto que tiene el menor. Entonces, esta parte de la escuela es necesario nosotros evaluarla, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los lineamientos, sí o sí, para abordarla
la depresión. Una escucha activa esencialmente, o sea, es estar para el consultante. Así sean cosas que para nosotros nos parezcan triviales como adultos, para el menor es fundamental, es esencial, mínimos logros, que nos comenten lo que está sucediendo en la casa, es esencial. Evaluar riesgos. Si el niño o la niña pueda tener conductas autodestructivas. En los niños es más frecuente ver el parasuicidio, que los niños se le atraviesan el autobús, que el niño se avienta del segundo piso. Hay que, o sea, siempre, 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 por mínimo que sea la tristeza, hay que tomarla con seriedad. Así se haya deprimido porque le sacaron la lengua en la escuela. Es tomarlo con seriedad, ¿sí? No, buscar no devaluar las conductas del menor. No, no preguntar, o sea, no temerle, y a veces tenemos como un tema de tabú en donde si nosotros preguntamos si se ha intentado suicidar, entonces si no había tenido la idea, ya la va a empezar a tener. No, ojo, o sea, nosotros hay que preguntar porque si no, se nos puede ir de las manos y nosotros no vamos a saber cómo trabajar con una situación así. Hay casos, me ha tocado más en adultos, que a veces por formación previa yo creía que no se tenía que preguntar si había intención o ideación suicida, porque si no la tenía, entonces yo se la iba a ensartar. Cuando en realidad es esencial que se tiene que preguntar, porque muchos casos el que externe la ideación nos va a ayudar a poder hacer un trabajo esencial, porque si no ya lo está manejando, ya lo está maquilando y lo puede llevar más a cabo si no lo ha externado. No dejarnos engañar en caso de que estas intenciones suicidas sean como de llamar la atención, ¿sí? Como por ejemplo, tengo un caso de un menor que de pronto es como muy pesimista y entonces si a él le va mal, ya para pronto es como siempre su frase de ya me quiero morir, es que no quiero esta vida y en realidad no es que se quiera morir, lo que quiere es dejar de sentir el malestar, pero él no o sea, le costaba trabajo eh, externar el malestar, como decir, qué flojera me está dando esto que estoy haciendo. En lugar de decir eso, siempre ya me quiero morir, pobrecito de mí. Entonces, es trabajar con esa ideación suicida, que en realidad ni siquiera es una ideación, porque no es que él esté planeando matarse, no es que en realidad se quiera morir. Lo que quiere es dejar de sentir ese malestar del momento. Hay que ser solidarios con este tipo de niños, niñas y adolescentes que estén como experimentando el dolor. Hay que evaluar si hay algún recurso disponible, llámese como intelectuales, cosas que el niño pueda hacer, cuál es su capacidad cognitiva, cuáles son el entorno, cómo es el entorno inmediato que tiene, o sea, si hay primos, si hay amiguitos, esos son los recursos que tiene, como cuáles son esas formas de salir adelante a partir de la adversidad. Hay que actuar con eficacia sí o sí, porque en casos de depresión el niño sí se te puede ir. Entonces, es esencial que nosotros trabajemos para reestructurar ese entorno, ese contexto. Entonces, si al papá lo necesitamos en terapia, el papá lo vamos a meter a terapia. Entonces, es trabajar con ese contexto inmediato para crearle un ambiente, y ojo, no un ambiente en donde no le duela nada, no un ambiente en donde no cree ningún malestar. No, hay que crearle o desarrollarle un ambiente en donde el menor pueda, pueda tener como una interacción diferente, en donde el menor pueda como desarrollarse de una forma más eficaz en ese entorno inmediato. Y
hay que hacer intervención en crisis las veces que sean necesarias. Si vamos a trabajar con depresión o con casos que tengan que ver con situaciones de alto riesgo, tenemos que tener el teléfono encendido y tenemos que trabajar para hacer intervenciones en crisis, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las técnicas para el trabajo? Estas las vamos a revisar en la clase y hasta ahorita sería prácticamente la parte teórica y ya sería nada más como desarrollar estas técnicas al momento de estar ya en la clase presencial. Muchas gracias, chicos. Entonces, nos vemos el sábado y cualquier cosa me pueden escribir al correo que aparece en la presentación.